7 de la mañana con 32 minutos, amigas y amigos, saludamos cordialmente también a quienes siguen la señal de la televisión pública en distintos puntos del Ecuador. El economista Carlos Marx Carrasco, director del Servicio de Rentas Internas, ya se encuentra en nuestros estudios. Vamos a abordar algunos temas, pero quiero iniciar este diálogo preguntándole acerca de las acciones que ha iniciado el Servicio de Rentas Internas frente a lo que se considera un inminente perjuicio al Estado por alrededor de 250 millones de dólares. Economista, buenos días. Buenos días, gracias por la entrevista. Entiendo se refiere al caso OCP. Así es. Sí, efectivamente reposan en sede judicial, en la Corte Nacional, 7 juicios, aunque el uno recientemente fue despachado ya, pero se espera aún el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Los 7 casos en total representan, incluidos intereses, 252.315.000 dólares solamente para OCP. A eso habría que agregar la propia OCP, la propia compañía, para los años subsiguientes, si es que ha persistido en su conducta de reducir la base imponible a efecto de pagar menos impuesto a la renta, podría la suma llegar para OCP a más de 400 millones, quizá cerca de 500 millones de dólares. Y si es que a esto sumamos el efecto que tendría en otras compañías, incluidas, por ejemplo, Schlumberger, Andes Petroleum, la Oxy, Acromax, compañías a las que se sentenció por subcapitalización y ahora están reclamando el trato discriminatorio, es decir, habría, en teoría, que devolverles lo que por fallo de la Corte Nacional en 5 ocasiones sucesivas ya pagaron. Sumado todo eso, estaríamos hablando de una suma cercana a los 1.000 millones de dólares. Bueno, es bastante complejo lo que nos acaba de decir el economista Carlos Marx Carrasco. Economista, tratemos de poner el tema en contexto. ¿Cómo se origina este caso? Me refiero al de OCP y también hay que decirlo, esto ya se remonta desde hace algunos años atrás. Sí, como conoce el país, oleoducto de crudos pesados se construyó, las negociaciones venían a partir del año 2000, Inicialmente se habló de una inversión de 500 millones de dólares, poco a poco se fue aumentando, luego se dijo 700, se dijo 800, se dijo 900 y más o menos en esa suma se encontraba cuando arranca ya la construcción previa, la negociación con el gobierno de aquel entonces. Oh sorpresa, de los 899 subió a 1.000 y luego se habló ya de casi 1.500 millones de dólares, que es el costo final. Se constituye la compañía domiciliada en un paraíso fiscal en las Islas Caimán, OCP, compañía limitada. Ellos constituyen una compañía, OCP Ecuador, con sede en nuestro país, y OCP Ecuador es la que se encarga del proyecto. Entrega un aporte de capital de 55 millones de dólares. 55 millones que representan menos del 4% de la inversión total. Consigue un crédito de un banco alemán por 900 millones de dólares y se autoprestan desde el domicilio del paraíso fiscal hacia Ecuador, se autoprestan una cantidad cercana a los 500 millones de dólares. ¿Cuál es la argumentación nuestra? Porque es evidente que ese autopréstamo, por tratarse de un préstamo a sí mismo, por tratarse de una empresa que estaba domiciliada en un paraíso fiscal y por cuanto los 55 millones de dólares no constituyen ni siquiera el 4% del costo de la inversión total, eso se llama subcapitalización y la administración tributaria ha venido glosando siempre. Y la Corte Nacional ha venido asimismo dando la razón siempre. A eso iba, economista, es decir, aquí el problema nuevamente se remite al ámbito de la justicia en el país que no ha permitido que esto se pueda resolver. Bueno, la Administración de Justicia, yo quisiera solamente, por ejemplo, dar lectura de la ponencia presentada por el magistrado doctor José Swing Nagua. Es uno de los jueces cuestionados por el SRI por su actuación. Que fue el juez ponente en una casación interpuesta por la compañía Oxy,
de dudosa recordación en Ecuador. Lo que dice el juez ponente y que fue aprobado por la Sala de lo Tributario de la Corte Nacional en la parte sustancial. Estos argumentos para que desvirtúe la existencia del crédito y sustente la tesis de la prevalencia de la sustancia sobre la forma, obedece al hecho de que recurrir a la figura de un crédito entre partes relacionadas materializa un efecto económico que es la deducción de los intereses pagados, lograr beneficiarse de la deducción contemplada en el numeral 3 del artículo 13 de la Ley de Régimen Tributario Interno vigente en esa fecha, perjudicando el resultado final del ejercicio. Dicho en otras palabras, esto mismo que el señor doctor José Swing argumenta para el caso Oxy, ahora el argumento es completamente diferente para el caso OCP, cuando son similares. Y mire, al leer la sentencia, en una parte dice, en casos similares anteriores, y narra, y uno cree que se está refiriendo a OCP. Da vuelta a la página y dice, este caso es diferente a los anteriores. Pero ya dice, en casos similares anteriores, y narra precisamente lo que ocurre en OCP. Y el momento que va a entrar a sentenciar, dice, este caso es diferente. Si son similares los anteriores, ya no puede ser diferente. Y algo que es deplorable, lamentable, claro. Mire, de acuerdo a la Constitución, la Corte Nacional tenía que sentar precedente jurisprudencial. Y hay una reiterada negativa. Me parece a mí que existe una suerte de premeditación, porque lejos de conocer el Pleno, más bien es precisamente el doctor Swing el que pide, cuando el Pleno iba a tratar, que se le deje presentar él también alguna argumentación para que la Corte en Pleno, la Sala, perdón, por unanimidad proponga. Y ocurre que en ese escrito que pone el doctor Swing a la doctora Tatiana Pérez, presidenta de la Sala Contencioso Tributario de la Corte Nacional, salvó el voto. Le dice, sí, precisamente la doctora Pérez salvó el voto. Le dice que no está de acuerdo en ponerse una camisa de fuerza. Es decir, está diciendo, no está de acuerdo con la Constitución. De ahí que se contraviene la Constitución y lo que es gravísimo. Dice además, ya tenemos un fallo en sentido contrario. ¿Sospechoso? Y ocurre que el fallo en sentido contrario no existía. Esto está diciendo, si no estoy mal, 18 de abril de este año. Y el fallo al que entendemos hace referencia es del 18 de julio, a los 3 meses después. Si es que digo yo, ya tenemos un fallo en sentido contrario, con 3 meses de anticipación, ¿eso cómo se llama? Por eso nosotros al salir... ¿Cómo se llama, economista? Bueno, presuntamente, y aclaro, presuntamente se habría cometido el delito de prevaricato, presuntamente. Entonces, naturalmente, más allá de este prevaricato presunto, nosotros lo que nos preocupa básicamente es la actuación conforme a derecho, siempre en el ámbito de la ética de la Administración de Justicia. Nos interesa recuperar los fondos que se le perjudicaría a la sociedad. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Elevamos una queja ante el Consejo Nacional de la Judicatura. Nosotros argumentamos que han habido gravísimas falencias, ha habido el cometimiento de un error inexcusable, que hay una violación flagrante del artículo 17 del Código Tributario, y pedimos la suspensión de los 2 jueces hasta 90 días, que es lo que precisamente el Consejo Nacional de la Judicatura lo hizo. Adicionalmente, ya presentamos la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional a fin de que se enmiende el gravísimo error que se ha cometido, y nos reservamos ciertamente la posibilidad de incoar una acción por la presunta comisión de este delito tipificado como prevaricato. Pero es nuestro deber velar por la aplicación estricta de las normas tributarias, y obviamente somos parte actora. La compañía es una y nosotros, en representación del Estado, somos parte actora, y no creemos, como por ahí se sostiene, que quedarse callados
que el silencio frente a estos fallos injurídicos sea precisamente seguridad jurídica, cuando creemos que inseguridad jurídica es fallar 5 veces en un sentido y a la sexta fallar en otro sentido. Totalmente contrario. Eso se llama inseguridad jurídica. Y por eso la sospecha del economista Carlos Marx Carrasco de un presunto prevaricato en este caso. Mucha atención. Entonces, aquí en la televisión pública haremos el seguimiento de todo lo que nos acaba de comentar el director del Servicio de Rentas Internas. Muchísimas gracias. Una excelente semana para usted. 7 de la mañana.